que sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Pues bien, que como ya se relató en la presentación de este congreso, pues trataremos de un tema muy interesante, muy frecuente en nuestras salas de urgencias. Estaremos tratando el tema entre áreas críticas, entre salas de urgencias, no siempre de una unidad de tercer nivel, puede ser desde el segundo, incluso del primer nivel, ¿no? De atención en salud, em, con un importante eh, apartado en donde todas las guías de manejo viene bien descrito cómo es que nosotros como personal médico tenemos que educar eh, en cualquier otro padecimiento, pero específicamente en el asma debemos de educar al paciente cómo monitorearse, que pues, fuera de la diabetes y la presión arterial, los otros monitoreos son un poco más complejos. Tiene que saber monitorearse para saber cómo está decompensada o descompensada su asma, con flujometría, que es muy sencillo de hacer en su domicilio, o con un cuestionario, que es el test de control de asma, para ver cómo puede ajustar su tratamiento o buscar la asesoría médica. Entonces, eh, este, eh, aunque vamos a hablar sobre asma casi fatal, vamos a ver que es un continuum. Entonces, yo tratando de enfocarme precisamente en el asma casi fatal, siempre había como una nube de ideas muy importantes para compartir. Entonces, a raíz de que también se publicó hace una semana una guía, la primera guía pediátrica sobre el asma crítica. Y vamos a ver más adelante qué es el asma crítica, pues es también lo que les quiero compartir. Bien, pues el objetivo de esta presentación será conocer la definición de asma casi fatal y el estado actual de la clasificación, como lo comentaba, y conocer las estrategias terapéuticas con mayor soporte basado en la evidencia. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Y bien, eh, estas son las diapositivas que de repente uno ve y dice, no, no quiero ni leerla, ¿no? Pero en sí la primera parte es la definición del asma pediátrica, basándose por fenotipos y hasta los endotipos, es decir, la forma en la que se presenta de manera clínica y las variables más como fisiológicas o fisiopatológicas que participan en la génesis del cuadro clínico de asma. Entonces, pues como podemos ver, es muy extensa, habla de que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, en donde diversos factores celulares participan, ahí los menciona, y las características clínicas son sibilancias, dificultad para respirar, opresión torácica, tos, principalmente de noche o de día, y que están asociadas con diferentes grados de obstrucción de la vía aérea, generalmente reversible de manera espontánea o con tratamiento, pero que siempre está asociada a procesos de inflamación que derivan en hiperreactividad bronquial a una múltiple variedad de estímulos y que muchas veces la reversibilidad de esta obstrucción al flujo aéreo puede ser incompleta en algunos pacientes. Entonces, como vemos, es una definición bastante compleja, extensa, que si bien sí engloba parte de la fisiopatología y las características clínicas principales, pues no, al menos para un examen, yo pondría esa pregunta como para alguien que no me caiga muy bien. Vamos a preguntar la definición del panel de expertos, que esto fue descrito en el 2007, bueno, se escribió en el 2007. Eh, es americano, es una buena definición, sin embargo, queda bastante grande, digámoslo. Retomemos esta parte de que estamos en áreas críticas y necesitamos algo más sencillo, algo más rápido. Muchas veces cuando estamos en estos lugares, eh, nos desenfocamos y los conceptos, medidas, dosis que siempre tenemos presentes a veces se hacen borrosos o se desvanecen entre estar dando
indicaciones o demás, es más complejo. Entonces, perdón, en el 2020, la Gina, que es muy, muy conocida por compartirnos sus actualizaciones sobre el manejo, diagnóstico, tratamiento, monitoreo y demás del asma en niños y en adultos, realiza esta descripción que es, o definición, que es mucho más sencillo de recordar, que es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica de la vía respiratoria y definida por el antecedente de síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad respiratoria, sensación de opresión torácica y tos, que pueden variar de intensidad y que limitan el flujo ventilatorio. Es más sencilla y en realidad quiere decir lo mismo que la anterior, pero quitando todos estos detalles previos. En este artículo que dice asma, la definición del asma pediátrica, fenotipos, endotipos y más allá. La verdad es que como el asma es un padecimiento que empieza desde los 2 años, quizá no como tal como asma, pero puede ir hasta el adulto mayor y hay síndromes que se enlazan entre el EPOC y el asma. Entonces, entiendo que mucha de la necesidad de establecer como el diagnóstico y toda esta especificidad en el grupo pediátrico lleva a que se tenga que clasificar con tanta fineza, porque por edades, de los menores de 2 años, o de 3 a 5 años, o de 6 a 11 años, como están divididos los grupos de tratamiento, los desencadenantes son distintos. Las presentaciones son diferentes y por supuesto que el tratamiento también es distinto. Sin embargo, todos sabemos y estamos habituados que en las salas de urgencias el manejo es un manejo estándar del paciente con dificultad para respirar, con antecedente de asma o que ha venido por 5 veces por sibilancias, ¿no? Siempre es broncodilatador de corta acción y esteroide oral y otros ayudantes que vamos a ver brevemente. Entonces, esto lo hace muy complejo y si queremos hacerlo todavía más sencillo, pues existe esta definición de asma por la OMS, que es un padecimiento caracterizado por episodios recurrentes de dificultad para respirar, sibilancias y tos. Puede variar en severidad de persona a persona. Y me encanta porque es todavía más concisa, precisa. Eh, y antes me acuerdo cuando estudiábamos o estudié yo pediatría, tenía un agregado que decía, y es reversible mediante el uso de beta agonistas o broncodilatador o salbutamol, lo cual no siempre es cierto. Precisamente en buscando estas clasificaciones, pues lo que podemos ver es que cuando empezamos a buscar qué es el asma y cómo perfilarlo para un asma severa o un asma casi fatal, que si bien es un término que realmente utilizamos en las terapias intensivas, vemos que hay un conglomerado de padecimientos, por eso es tan amplio estas definiciones porque son demasiados fenotipos y endotipos de presentación que han tenido a bien para poderlos re, eh, eh, colectar juntos dentro de un mismo síndrome, como en este caso, se llaman definiciones de paraguas o umbrella definitions, que un mismo término como asma, el asma, que es un síndrome, abarca distintos tipos de padecimientos o el mismo padecimiento, aunque tenga muchas excepciones. Por ejemplo, en este caso, la sensibilización alérgica, variedad de la función respiratoria, dependiendo de la espirometría, o reversibilidad por broncodilatador, respuesta a la medicación de estos que son leve intermitente, leve persistente, moderado persistente, severo persistente, que están dentro de la clasificación, o estaban previamente. Estos pacientes con sibilancias u otros síntomas, las exacerbaciones, qué tan frecuentes son las exacerbaciones, qué tanto se recuperan, qué tantos han necesitado terapias alternativas bueno, en cuanto a medicamentos para poder mejorar su estado ventilatorio y bien dentro de la parte alérgica también la presencia o no
de sangre y eosinófilos en el esputo, que ha cobrado mucha relevancia muy recientemente. Y básicamente en este punto es donde se basa eh, el manejo de esteroides de manera ideal, ¿no? Porque de esto nos habla si van a funcionar bien o no nuestro manejo de esteroides. Pero bueno, entonces todo esto pues hace que sea un conglomerado sindromático y que sea de cierta forma complejo y no por, o sea, no es raro que nosotros visitemos o cuando estemos de turno tengamos 5 pacientes de la misma edad, quizá los 5 con una rinofaringitis, todos ingresan por dificultad respiratoria de la misma intensidad y 2, después de las primeras 3 nebulizaciones, se van a su casa. Habrá otros 2 que pasen 8 horas o 6 horas y otro más que se tenga que quedar hospitalizado y que revierta hasta el cuarto día, quinto día, y es por toda esta variabilidad. Hay una cuestión dentro de los genotipos también, donde existen características muy específicas para medicamentos biológicos como omalizumab, todos estos nuevas generaciones de medicamento que no vamos a entrar con ellas, pero la verdad es que resulta súper interesante y a veces hasta abrumante porque es un mundo también. Entonces, ¿qué tan grande es el problema en México del asma? El INER en el 2020 señalaba que había 8.5 millones de personas con asma en el país y que al menos en su centro, que pues es un instituto nacional, el de enfermedades respiratorias, es la causa más frecuente de visita al servicio de urgencias. Sí, y hacía la acotación de que pues los 2020 fue pandemia, entonces después de la pandemia el asma siempre ha sido y fue la causa más frecuente de visita al servicio de urgencias. Entonces, ellos mencionaron que en un año 11.500 personas con asma se atendieron en sus áreas de tanto consulta como urgencias y 3.226 se atendieron en urgencias y 348 se mantuvieron hospitalizadas y posteriormente egresadas. Pues esto habla de que un 10% se tuvieron que hospitalizar. Bien, entonces pues vemos que es un grupo grande de personas. Las salas de urgencias de todos nuestros hospitales donde laboramos, pues seguramente siempre escuchamos el chirrido del nebulizador y vemos que está el pacientito, los lactantes menores en un grito, manoteando con el nebulizador, los otros que ya más grandecitos, pues ya saben el manejo pues no están más tranquilos, ¿no? Pero siempre hay ahí. Entonces, el asma casi fatal, ¿qué es? ¿Cuál es la definición? El asma casi fatal es un episodio de crisis de asma severa que pone en riesgo la vida. ¿Cómo pone en riesgo la vida? Bueno, puede ser a través de neumotórax, por ejemplo, unilateral o bilateral, eh, que pongan en una descompensación hemodinámica al paciente o por la dificultad para ventilar, que se tenga que intubar y también el manejo ventilatorio sea muy difícil por la cantidad de atrapamiento aéreo que va generando en el tórax, ¿no? Recordando esto que en el asma las vías, los bronquiolos están cerrados con producción de moco, entonces el aire sí entra, pero le cuesta mucho trabajo salir, por eso hay sibilancias al final de la expiración. Entonces, en pacientes ventilados sucede exactamente lo mismo. Y en el área de terapia intensiva, donde están estos pacientes intubados, se debe tener mucho cuidado en todos los parámetros que nosotros vigilamos, administramos o ajustamos, como frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, súper importante, muchísimo más incluso que el FIO2. Bien, entonces, ¿usamos asma casi fatal? Sí. ¿Se sigue utilizando? Sí. ¿Se va a seguir utilizando? Sí. Sin embargo, se ha acuñado muy recientemente el término de asma crítica pediátrica, el cual me parece muy bueno porque abarca un grupo de padecimientos que pues todos van de la mano, ¿eh? Algunos hablan de resistencia al tratamiento, de lo largo que ha tenido que recibir el tratamiento, o de la severidad, ¿no? Esto era regresando a esta diapositiva. Quiero que vean qué tan complejo quisieran que se hiciera la definición del paciente asmático. Un paciente solo voy a leer 2 ejemplos, un paciente con asma severa persistente, pobremente controlado, no alérgico, con obesidad y con volumen pulmonar eh, pequeño o bajo. Ahora, otro, un paciente con
asma leve, persistente, pobremente controlado, con sensibilización alérgica al perro y función pulmonar normal. Entonces, todo esto pues abre una gama de conocimientos hacia el paciente y la forma en la que se va a tratar. Por eso, perdón, de eso radica pues tanto alergólogos como inmunólogos y neumólogos busquen esta clasificación. Por supuesto que cada uno dentro de sus aristas, eh, pero es bastante bueno finalmente, ¿no? Pero, como repito, para las cuestiones de cuidados críticos, lo más sencillo es, como en el PALS o todas las cuestiones de reanimación, es sistematizar, organizar y practicar para poder dar un flujo ya ordenado y con la menor probabilidad de cometer errores. Entonces, este es un capítulo de un libro de inmunoalergia. Eh, Trata de enfocar precisamente igual en una definición umbrella, una definición de paraguas, el síndrome de asma crítica, integrando el asma aguda severa, el asma refractaria, el estado asmático. El asma, el brittle asma es el asma ligera, pero que no se puede, o leve, que no se puede controlar. Y el asma casi fatal. Entonces, vemos que hay un grupo de enfermedades que son muy parecidas y si uno lo piensa de manera pues, rápida, pues prácticamente son lo mismo, ¿no? Claro que el asma casi fatal pues pone en riesgo la vida. Entonces, esta es la guía que les comento. Miren, salió, pues no tiene la fecha ahí. Pero apenas se publicó y está muy buena de un grupo americano de cuidados respiratorios y un grupo de cuidados respiratorios también, pero que se enfoca mucho en los cuidados ventilatorios como tal. Eh, entonces resulta bastante interesante y es una guía de práctica clínica, perdón, dirigida a pediatría. Entonces vamos a decir un poquito de números de los que vienen ahí. La relevancia es que en Estados Unidos 7% de las personas menores de 18 años padecen asma y es una población de alrededor de 5 millones de niños, que es bastante. Entonces esto les genera 750,000 consultas a urgencias por año con 74,000 ingresos por exacerbaciones de asma al año también. Y esto deja un costo de $6 billones al año. Esto ya es una relevancia bastante grande, ya no por decir del tiempo de estancia o de la ocupación de la cama o del gasto del insumo, tanto, pues ahí creo que es más a los familiares que al Estado, pero vemos, o sea, el impacto que tiene todo esto. Entonces, esta guía se generó con la necesidad de unificar conceptos y definiciones, perdón, y debido a que hay una amplia variedad de guías, y hay muchísimas, y muchas son excelentes y muy buenas, esto también hacía que cada quien tomara una y hubiera mucha variabilidad en el manejo. Entonces, esto generaba, por el contrario, en lugar de decir, vamos a tener variedad en el manejo, a veces es poca asistencia del paciente hospitalizado. Y esto también derivado del manejo de la experiencia y o de los protocolos locales. Puedo tener la guía del GINA, que es excelente, pero me pide que para el paciente grave que llegue a urgencias haga una espirometría o una flujometría, y analizar la gráfica y todo esto, que sería lo ideal, pero no tenemos flujómetro. Eh, Lamentablemente, o un neumólogo que nos pueda asistir con la atención del paciente, por decirlo así. Entonces, vaya, todo esto resulta genial pensarlo, pero llevado a la práctica, pues tiene sus áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, pues es la primera guía sobre asma crítica pediátrica. Y bien, solamente a manera de recordatorio, antes de entrar con los puntos que son sumamente relevantes del manejo del asma crítica o asma severa, tenemos que recordar que es de lo primero que evaluamos siempre es el triángulo de evaluación pediátrica. ¿A quién le toca esto? A veces le toca al guardia de que está en la puerta, ¿no? Que dice, este niño lo veo pálido, no responde, vámonos al área de choque. A veces nos toca a nosotros cuando estamos en el área de choque directamente o los compañeros enfermeros o enfermeras que están en el área de toma de signos. En ocasiones sirve también como triage
Es súper importante aquí, y yo sé que muchos están ahí o han estado, y saben identificar y de inmediato el paciente que necesita ayuda, pero urgente, a aquel que puede esperar un poco. En este caso, pues recordemos, es una ABC, es la apariencia, cómo se ve el paciente, si tiene buen tono muscular, si está despierto, si está con pérdida del estado de alerta, ojos cerrados, salivando con cialorrea. Pues es muy diferente, ¿verdad? Estado de alerta o disminución del mismo. Y la respiración, que esto es lo que nos interesa a nosotros también, es pues un paciente que viene con su vía aérea permeable, no genera ningún ruido, o bien algún ruido respiratorio, como puede ser estridor, ronquidos o sibilancias audibles a distancia. Entonces, aquí lo importante es el paciente con asma, una crisis de broncoespasmo, siempre va a estar por lo general agitado, con taquipnea, eh, puede estar taquicárdico también, va a tener sibilancias, y cuando si a veces vienen descubiertos porque vienen acompañados de fiebre, pues vemos tiraje intercostal, tiraje supraesternal, subcostal, a veces cuando es mayor la dificultad respiratoria, disociación tóraco-abdominal, y en ocasión pues uso de músculos accesorios, ¿no? Cuando jalan más aire, ¿no? Pues ya no decir cuando hay mayor compromiso, que hay boqueo o quejido. Ajá, entonces, pues todos ya vamos categorizando en cuanto a la severidad, ¿no? Y hay signos indirectos de esto que ahorita le vamos a ver en una tablita que están muy bonitos, como está descrito ahí. Y la circulación, pues pálido, cianótico, con equimosis, y demás, ¿no? Entonces, un paciente con dificultad respiratoria moderada, pero que viene con un Glasgow o con un estado de alerta disminuido, pues cuidado, ponle luego el pulso oxímetro y ya vete trayendo las puntas nasales o la mascarilla, dependiendo de cómo lo vean, ¿no? Mascarilla con reservorio, porque la atención debe de ser rápida. Entonces, para recordar, el paciente que llega con sibilancias, todos síntomas nocturnos o matutinos, de dificultad respiratoria, sensación de presión torácica, sibilancias, tos, es un paciente que prende un foco amarillo muy importante, y a diferencia de la cetoacidosis diabética, donde debutan los pacientes con cetoacidosis, en el asma, pues generalmente existe el antecedente. Son pacientes que sí nos pueden decir, ya he venido 5 veces porque le da la bronquiolitis, o ya le dio la bronconeumonía otra vez, o así se me pone cada mes, o tal, ¿no? Y pues le pregunta a uno, ¿es asmático? No, nunca son asmáticos, ¿no? Pero usan sus inhaladores. Entonces, ese antecedente es muy importante, es preguntarlos rápido en el sample del Pulse, pues sale rapidísimo, ¿no? Porque aunque no te digan que es asmático, pues si preguntas, ¿se han nebulizado? Sí, ¿cuántas veces? 5. ¿En toda su vida? No, en este mes. Ah, bueno, pues sabes entonces que es un paciente que está mal controlado. Entonces, bien, esta es la tablita, es del GINA, ya no les puse aquí la referencia, pero se las puedo compartir un ratito. La verdad es que es una guía bastante amplia, pero de mucho interés para revisar. Entonces, una vez que el paciente llega a nuestro servicio, considerar si es asma, factores que estén relacionados o que puedan generar la muerte con el asma, como la dificultad respiratoria severa o tal, pues habrá que evaluarlos ahí. Y esto es una exacerbación, es una crisis convencional, pues habrá que ver, ¿no? Entonces, aquí lo separa en tres clasificaciones, que es leve, moderada, severa, y la que pone en riesgo la vida. Perdón. Esta, como podemos ver, es para todo el grupo de población, que son adultos, adolescentes y niños de 6 a 11 años. Yo como pediatra pregunto por qué esto no lo pusieron antes de los adultos, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, leve moderada son pacientes que hablan en frases, prefieren sentarse que acostarse. Siempre eso sí lo hemos visto, de que ponte aquí en la camilla y no se acuestan. No los haces que se acuesten, precisamente porque tienden a incrementar la dificultad respiratoria. Pueden no estar agitados, la frecuencia respiratoria puede estar incrementada, los músculos accesorios no están siendo utilizados, y la frecuencia de pulso, o el pulso está de 100 a 120.
por minuto. Y la oxigenación al aire ambiente del 90 al 95%. La flujometría al primer segundo de la expiración, más del 50 del predicho, que es el equipo que les comentaba, que el paciente se tiene que estar monitorizando por su cuenta. Entonces, si es leve o moderada, vamos a iniciar el tratamiento. Como ya sabemos, es un SABA, que es un Short Action Beta Agonist, que es un beta agonista de acción corta, como el salbutamol, que es básicamente el que tenemos en México. Aquí mencionan de 4 a 10 atomizaciones, ¿no? Pero en niños pues son dos, pueden ser cada 10 minutos, cada 5 minutos, dependiendo del cuadro clínico del paciente, ¿no? Cada media hora y demás. Se puede administrar prednisolona, digamos, vemos que esto es un moderado o leve. Prednisolona en niños de 1 a 2 miligramos por kilo, vía oral puede ser prednisolona o metilprednisolona y ves si es que tiene un acceso, y oxígeno en caso de que sea necesario. Y después se hace la reevaluación dependiendo de qué tan frecuente lo necesite y vemos la respuesta al cabo de una hora también, le integramos. En el caso de una crisis severa, pues habla en palabras, ya no en frases ni chiquitas, ya en palabras. Se sienta recargado así como horcajadas hacia adelante. Todos hemos visto eso, es por seguro. Está agitado, la frecuencia respiratoria es mayor de 30 por minuto. Los músculos accesorios se aprecian. Es como si viéramos una persona que corriera 300 metros, que no hace ejercicio, regresara. Así lo vemos, ¿no? Es típico. La frecuencia de pulso más de 120 y la oxigenación al aire ambiente menor de 90, con un predicho del flujo expiratorio del primer segundo de menos del 50. Entonces, esto es un manejo ya urgente y bueno, pues el asma que pone en riesgo la vida, pues ya son cuando tienen alteraciones del estado de alerta o que tienes un pecho silente, es decir, no escuchas ni que entra ni que sale el aire, o bien que tienen cialorrea. Estas condiciones, y como les decía, en el triángulo de evaluación pediátrica, un niño con dificultad respiratoria y que tiene disminución del estado de alerta, vámonos al área de choque. Y mientras llega quien lo vaya a atender al final, le vamos poniendo el oxígeno, le damos posición, vía aérea y todo esto básico e inicial. Y dependiendo de las características del paciente, mientras estamos dando esto mismo, que es salbutamol, ya sea inhalado con inhalador de dosis medida o nebulizado. El nebulizado tiene la ventaja de que se puede dar de manera continua, versus los inhaladores que pues son intermitentes. Cualquiera de los dos son válidos. Pero vamos iniciando salbutamol, esteroide. Aquí pues yo ya me iría mejor por un acceso vascular y le pasamos metilprednisolona. Hay estudios sobre metilprednisolona y dexametasona. En realidad no hay como una diferencia muy clara o muy notoria en el resultado final. Entonces, metilprednisolona puede ser lo que utilicemos. Esteroide, y aquí, pues, generalmente como el broncoespasmo se acompaña de broncorrea, podemos utilizar salbutamol continuo entre cada sesión de nebulizaciones con bromuro de hipratropio y salbutamol. Entonces, esto lo hacemos mientras ya vamos llamando. Por ejemplo, si estamos en un segundo nivel y le toca recibirlo al urgenciólogo, esto lo tiene que ir haciendo. Personal de enfermería, pues de esto yo creo que hace un 80% de todo el trabajo. Bueno, generalmente trabajan un montón, pero pues básicamente todo es como la mano que nos cuida siempre a nuestros pacientes. Eh, y en lo que llega el urgenciólogo o el urgenciólogo ya atendió al paciente y bien está esperando al pediatra, se tiene que llevar a cabo este manejo inicial, ¿no? Es como les decía, un manejo estándar. Y bueno, pues básicamente esto, ¿no? Ya si necesitara intubarse, pues avisar a la terapia intensiva y demás. Eh, Esto básicamente es lo mismo, descrito para niños de menores de 5 años, solamente cambian los datos clínicos. Como les comento, les paso el documento para que lo puedan revisar.
Y pues aquí la única diferencia, por ejemplo, sería que las características clínicas del paciente menor de 5 años es que no pueda hablar, no pueda beber, cianosis central, confusión o cialorrea. Respiración de más de 40 respiraciones por minuto, oxigenación menor de 92, pecho silente y frecuencia cardíaca de más de 180 para 0 a 3 años o más de 150 para 4 a 5 años. El resto del manejo prácticamente es similar. Prednisona, salbutamol. Ajá. Hasta este momento, pues digamos que ese es como que el estándar de tratamiento. Gina dice que se pueden introducir algunos biológicos, pero es muy específico. En el área de urgencias y terapia intensiva jamás vamos a poder iniciar de momento un biológico como omalizumab, por ejemplo, ¿no? Iniciar Montelukast, pues tendría que verificarse que esté asociado a un problema al de alergia, ¿no? Entonces, la definición de asma pediátrica crítica, ya esto es básicamente como lo que reunió la evidencia. Esto se llevó a cabo con un grupo de expertos, 18 personas, eran 8 médicos, 8 intensivistas pediatras, un neumólogo pediatra, eh, 5 enfermeras y 2 terapeutas respiratorios, si no me equivoco. No sé si me salieron ahí las cuentas, pero era un grupo variadito. Entonces, se hicieron un grupo de preguntas, dada la importancia, frecuencia, lugar en el que suceden los eventos, y primero se valoraron esas preguntas, se pasaron como a una valoración secundaria y después se resolvieron según la relevancia de los cuestionamientos. Entonces, se decidió esta definición como tal de asma pediátrica crítica, que es la exacerbación severa de asma en niños mayores de 2 años a menores de 18 años de edad que requieran o un ingreso hospitalario o que sea refractaria a la administración intermitente de SABA o de salbutamol y uso de esteroides sistémicos, o bien que sea necesario que utilicen salbutamol en nebulización continua o uso de tratamientos adyuvantes como eh, en Estados Unidos pues sí tienen este uso de terbutalina y salbutamol IV. Aquí nosotros no tenemos. Y adrenalina generalmente no lo utilizamos como un broncodilatador. Ajá. Entonces, estos, digamos que lo utilizan, son protocolos americanos. Metiljantinas, que tampoco los utilizamos frecuentemente, magnesio IV, que sí lo utilizamos frecuentemente, y recientemente hay un posicionamiento sobre el uso en infusión continua, Heliox, que es también caro y no lo tenemos en todos lados, soporte respiratorio no invasivo, cánulas nasales de alto flujo, que no siempre tenemos, pero son excelentes, en este caso en particular, o bien CPAP, o ventilación no invasiva, la que se tenga disponible. Eh, Ventilación mecánica invasiva, anestésicos inhalados, o pues bien, ya como que el último eslabón, que también está muy de moda, pues que necesite ECMO. Eh, entonces, diversos grados de severidad, desde la necesidad de un ingreso hospitalario, pues ya habla de una asma pediátrica crítica, o que la crisis sea refractaria a la administración de salbutamol y esteroides sistémicos. ¿Cuántos niños hemos visto entonces así? Cantidad, cantidad. Entonces, vamos a apurarnos aquí con esto. Las recomendaciones del manejo es dos cosas aquí importantes. Hacen recomendaciones de diversa relevancia. La recomendación tiene más peso que la sugerencia, y todas en cuestión de asociación estadística tienen un bajo poder de asociación o moderado, ¿no? Este documento también se los puedo facilitar para que lo revisen. Está muy bonito, la verdad. Cuando hacen el análisis de la evidencia que tienen disponible, está bastante bello. Entonces, la primera es que se sugiere el uso de beta agonista o broncodilatador inhalado de manera continua en lugar de estar nebulizando de manera constante. Ajá. Entonces, la sugerencia es nebulizar continuo con salbutamol en lugar de nebulizarlo por 8 sets
intercalados y con una pausa de 15 minutos entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, mejor nebulización continua. Eh, Se prefiere el uso de alta dosis de salbutamol inhalado en pacientes con asma crítica. Se prefiere mejor las dosis altas que las dosis pequeñas. Eh, Esto se refiere, vimos por ahí alguna de las diapositivas que decía 6 hasta 8, bueno, 6 para pediátricos, 6 atomizaciones de salbutamol de manera inicial, o repitiéndolo cada hora o cada 2 horas, dependiendo de la evolución del paciente, o 2,5 miligramos de la presentación inhalada. Así es. Eh, y se sugiere el uso de dexametasona o metilprednisolona o cualquier equivalente como la prednisona o prednisolona a una dosis equivalente para pacientes tratados con asma crítica. Como les repito, se sugiere el uso del esteroide y hay dexametasona y no hay metil, bueno, ni modo, se usará dexametasona, pero si hay metilprednisolona, pues también preferirlo por los efectos secundarios de la dexa, ¿no? Aquí esto lo mencionan como una recomendación condicional, que esto va a depender de los insumos o los recursos que tenga el hospital, de la experiencia que tenga el médico, de las características clínicas del paciente, de la respuesta inicial al manejo. Entonces, es mucho como te damos esta información, te lo sugerimos, pero depende de esto, depende de esto, depende de esto, depende de esto. La verdad es que es información muy valiosa porque está pasada a partir, digo, a través de diversos filtros y analizada y luego sintetizada por expertos en la materia, entonces resulta muy, muy importante. Se sugiere el uso de magnesio IV, ya sea intermitente o continuo, como una terapia adyacente al manejo del asma crítica. La dosis que nosotros utilizamos convencionalmente y que está publicada son de 25 a 50 miligramos por kilo dosis. Van a pasar en 35 hasta 60 minutos. Pero ahí descrito que pues se pueden utilizar dosis de hasta 75 miligramos por kilo por dosis. eh, en un lapso de 4 horas, que eso sería como eh, considerado como la infusión continua, aunque en realidad pues, es intermitente, pero es un poco más prolongada. De la misma forma, recomendación condicional, hemodinámicamente cómo está el paciente, tiene antecedente de alteraciones cardíacas del ritmo, cómo está en la función renal, ¿verdad? Entonces, eh, está como que la recomendación, pero tú decides, ¿no? Cada quien decidirá. Eh, en la recomendación número 5, no podemos recomendarnos o ponernos en contra del uso de metiljantinas IV como una terapia adyacente a los pacientes tratados con asma crítica. Es una recomendación condicional también, que quiere decir, nosotros no la vamos a recomendar, pero como es una recomendación condicional, si yo no tengo magnesio, si no tengo esteroide, si no tengo algo más que ofrecerle, y estoy en un primer nivel o en un segundo nivel y no tengo cómo manejar al paciente, pues aminofilina. Y tú sabrás, sí, sí, ¿no? Entonces ellos dicen, no lo podemos sacar de las sugerencias, pero no lo recomendamos. Nosotros no estamos en contra ni a favor, tú sabes. Te sugiere el uso de un broncodilatador o un betagonista de acción corta IV en infusión como terapia adyacente o adjunta al paciente pediátrico tratado con asma crítica. Depende también. Recomendación condicional, ¿lo tenemos? Pues no lo tenemos. Entonces, pues francamente en México lamentablemente no lo podemos utilizar porque no tenemos, ¿verdad? Y en Estados Unidos también depende del paciente, la evolución, cómo ha respondido, perdón, al manejo inicial.
Y no podemos recomendar a favor o en contra de la aplicación de las cánulas nasales de alto flujo convencionales contra las cánulas nasales convencionales, las puntas nasales, en pacientes con asma crítica, con hipoxemia persistente o distrés respiratorio. Igual, recomendación condicional. Aquí lo que evaluaban eran estudios de que si alguna disminuía el riesgo de que el paciente fuera a ventilación mecánica o acortara los días de estancia o días de la crisis de asma, y pues francamente no hubo diferencia alguna cuando las compararon, las cánulas nasales de alto flujo con las puntas nasales convencionales. Entonces aquí pues es también con lo que tengamos recomendación condicional. Sugerimos el uso de presión positiva bilevel, que es muy similar al BiPAP, es un uso de, es una ventilación no invasiva, una modalidad de ventilación no invasiva sobre la terapia de oxígeno convencional en niños presentando un cuadro de asma crítica con hipoxemia persistente. Aquí, pues, igual es una recomendación condicional si tienes el ventilador o el dispositivo que te pueda dar una modalidad B-level, que es una presión alta y una presión baja, una presión inhalatoria, una presión expiratoria, se puede utilizar, ¿no? Entonces, habrá que ver si está disponible. Lo que aquí como sí maneja presiones, pues le da cierta valor al uso del B-Level, pero pues francamente pues muchos no lo tenemos, ¿no? No podemos declararnos a favor o en contra de la aplicación de la ventilación B-Level sobre las cánulas nasales en pacientes hospitalizados con un cuadro de asma crítica con hipoxemia persistente. Pues finalmente son dos modalidades ventilatorias pues, no invasivas que generan, las cánulas de alto flujo generan más bien un alto flujo, no generan como tal una presión, pero eh, el punto a favor que nos da es que el alto flujo, el aire húmedo y tibio, pues favorece la movilización de secreciones o hasta incluso un poco nos ayuda a disminuir el episodio de la crisis asmática por la condición del aire que entra, a diferencia de como en muchos de nuestros hospitales que tenemos los puntos nasales con el aire frío y seco, luego saliendo de la toma, ¿no? Entonces, estas modalidades ventilatorias son preferidas y no se recomienda a favor ni en contra de la aplicación de la combinación de helio y oxígeno en niños para el manejo del asma crítica. Pues esta combinación se utiliza para desplazar el nitrógeno y que haya pues un poco más de ocupación de oxígeno, dado que el helio pues quedaría en las zonas más altas, sale cuando exhala el paciente y el resto queda cubierto o ocupado por oxígeno, que recordemos que en el aire hay 21%, entonces esto le daría pues el 100% con la facilidad de poder desplazar el resto de gases que queden a nivel pulmonar, principalmente nitrógeno. Entonces, si se tiene helio, se puede utilizar dependiendo de cómo está el paciente, de que haya respondido, ya le pusieron cánulas de alto flujo, si funcionó o no funcionó, ya le pusieron B-level, si funcionó o no funcionó. Y una de los puntos bien importantes que lo comenté al principio, en todos, si el paciente está en un área de urgencias, por ejemplo, y tiene ya cierto tiempo que no mejora, eh, y el medicamento está administrado por el familiar, y aunque no lo esté, si son exacerbaciones recurrentes, una de las preguntas que casi nunca se le hacen a los familiares es: ¿puede mostrarme cómo le administra el medicamento, cómo prepara el aerochamber, cómo la asea, cómo sabe cuando ya se terminó el inhalador, tal, tal? Entonces, eso es súper, súper importante. Y la última de las recomendaciones es que se sugiere el uso de un protocolo dedicado o un algoritmo para el manejo de los pacientes con asma crítica. Entonces, esta guía lo que propone es, o su objetivo lo cumple bien porque es objetivar la definición, hacer las sugerencias de lo que hay hasta ahorita, pero
como hay muy pocos estudios, y esto ya es muy frecuente en muchos de los artículos que existen en la actualidad, sí, 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 está bien, sí funciona, pero necesitamos más estudios. Eh, a lo que encausa es, este es el pie inicial y, o el paso inicial, pues vamos todos a compartir y a dar un paso más para ver qué podemos ofrecer para que la atención, la experiencia de la atención al paciente pues sea la mejor, las complicaciones sean las mínimas, perdón, la estancia y el paso a ventilación mecánica también sea el mismo, entendiendo que eh, bueno, ahorita vamos a ver, entendiendo que pues la prevención es lo mejor del tratamiento en el asma, muchas veces muy complejo por estas cuestiones de los endotipos. Y pues bueno, a manera de conclusiones, el manejo del asma y del asma crítica pediátrica pues es sumamente complejo y diverso. No en todos los centros contamos con los recursos de manera expresa o continua y los soportes ventilatorios en ocasiones se reducen a nebulizaciones y ventilación mecánica. Esa es al menos la que tenemos en el hospital, es eh, ya tienes la mascarilla de alto flujo, perdón, sí, con reservorio, sí, no funcionó, tu paciente no mejora, bueno, intúbalo. Sí tenemos algunas mascarillas de ventilación no invasiva, pero nuestros ventiladores no tienen B-Level o BIPAP, por ejemplo. Entonces resulta un poco es frustrante esa parte, ¿no? Pero bueno, es importante conocer todo lo que se puede hacer. Y la prevención y el control siempre será clave para evitar las exacerbaciones. Eso es primordial, eh, mucho en asma y en muchas otras enfermedades, pero en asma, un buen control, un buen monitoreo, un buen apego terapéutico, pues evita que esto suceda, ¿no? Sin embargo, hay factores familiares muy notorios. Tenemos un recuerdo, una pacientita con asma casi fatal. Su mamá falleció por un episodio de asma y falleció como a los 25, 26 años. Y la niña era su segundo episodio de asma severa o asma crítica, digamos, vamos a llamarle asma crítica. Y la vez que yo la conocí, doble sello pleural por neumotórax bilateral, inestabilidad hemodinámica, como 2 semanas de tratamiento. Cuando la vi, yo dije, esto está inventilable. Bueno, la paciente está inventilable. Hicimos, movimos, pasamos medicamentos. Sí, sí es pesadito, ¿no? Y ahí no era, sí era un poco que, pues, el tío fumaba, la abuelita cocinaba con leña, le daba alimentos a los que ella era alérgica, muy mal apego terapéutico, etcétera, etcétera, etcétera. Más la carga genética, oh, es un poco complejo, ¿no? Habrá pacientes que de maravilla